Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Comienzo con una oración. Alabado seas, Señor, glorificado seas siempre, porque siempre nos hablas a través de tu palabra. Gracias por estos 73 libros que nos has dejado inspirados en la Biblia. Te pedimos que sean alimento para nosotros. Te pido por todos los que van a ver este video. Te pido también para que nos alimentemos cada día de tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, como y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues voy a hablar de la Biblia. La Biblia significa libros. Son 73 libros inspirados, entonces 27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento. Y es la palabra de Dios, pero primero voy a empezar por la palabra. Dice el primer capítulo de San Juan: al principio existía la palabra con mayúsculas, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Bueno, en ese caso la palabra significa la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. Y eso se llama también la palabra increada, porque es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Pero hay un momento que esa palabra, que es Dios, se hace palabra audible, palabra creada, palabra pronunciada por Jesucristo, palabra pronunciada por los profetas y palabra escrita. Y también, bueno, pues aparte de la Biblia, nosotros tenemos otra fuente de revelación, que es la tradición. Bueno, pues aquí lo que se trata es que nos alimentemos cada día de la palabra de Dios. Es decir, Dios, cuando inspiró a los profetas, a San Pablo, a Moisés, a David, a quien sea, todos los que escribieron pues la Biblia, pensó en ti. Entonces son cartas del cielo para ti. Y esto, bueno, pues es importante, es decir, que el Espíritu Santo que ha inspirado a estos escritores, pues te quiere hablar ahora, en el siglo XXI. Bien, entonces, que pensemos pues que la Biblia, que es el libro más leído, que es más vendido, más publicado, el más comentado, el más amado, que se ha traducido pues a 1800 lenguas, que es un bestseller constantemente, que se calcula que se han vendido 1.500 millones de ejemplares. Antiguamente era muy caro tener un libro, ahora es mucho más barato. Bueno, pues se calcula que unos 1.500 millones de ejemplares, y que cada año se venden aproximadamente, son números aproximados, claro, 2,5 millones de ejemplares. Bueno, que es un libro pues que lo tienen muchos católicos, a veces como un poco de adorno, a veces, bueno, pues como una cosa sagrada, pero que se lee poquísimo. Bueno, pues ojalá por la misericordia de Dios el Señor te toque el corazón y a partir de ahora leas pues un tiempo la palabra de Dios, como mínimo un cuarto de hora, voy a decir, ¿no? Si igual que comemos, pues también la Biblia es alimento. Jesús se lo dice a Satanás en las tentaciones. No solo de pan vive el hombre, le responde pues Jesús a Satanás cuando Satanás lo tienta para que convierta las piedras en panes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, entonces tiene que ser pues así. Bueno, pues entonces que veamos pues cómo la palabra de Dios tiene que ser alimento para nosotros. Igual que el pan es alimento, también la palabra de Dios tiene que ser alimento para nosotros. Bueno, entonces, ¿cuándo se escribió la Biblia? Bueno, pues entre el Antiguo Testamento se calcula 1250 años antes de Cristo.
y el último libro, el Apocalipsis, sobre el año 100 después de Cristo. Bien, ya dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra. No tornará a mí de vacío, sino sin que haya realizado lo que ella quiere y haya cumplido aquello a la que le envié. Bueno, pues, es decir, siempre que tú, hermano, hermana, lees la palabra de Dios, la Biblia, pues siempre el Señor te va a decir algo. Es verdad que a veces hay pasajes pues que pues no se entienden mucho, pero bueno, también están a veces los comentarios en las Biblias católicas y está también a veces las notas, depende ya cada uno la Biblia que tenga. Y ahí uno, bueno, pues va entendiendo un poquito más. También el Antiguo Testamento va a explicar un poco lo que es el Nuevo y el Nuevo va a explicar pues el Antiguo Testamento. Y en sí todo es para llevarnos al Mesías, a Jesucristo. Todo es para llevarnos a Jesucristo. Es la palabra pronunciada por el Padre, ¿no? El Padre tiene un conocimiento de sí mismo y entonces emite una palabra. Pues por vía de entendimiento es engendrado la palabra, es engendrado la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo de Dios o el Verbo, por vía de entendimiento. El Padre y el Hijo se aman y de esa corriente de amor, de ahí sale por inspiración el Espíritu Santo. Bueno, pues todo que veamos pues cómo esta palabra pues es verdad porque es la palabra de Dios. Pero la Biblia no es un libro científico. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no nos enseña cómo es el cielo, cómo son las constelaciones, cómo son, yo qué sé, la geografía, cómo son pues las cosas científicas de la tierra, sino nos enseña cómo ir al cielo. Es un libro religioso, es un libro para religarnos, para unirnos con Dios. Entonces, dice pues Jesús, tu palabra es verdad. También Sabiduría 16:12 dice, tu palabra, Señor, todo lo sana. También la palabra quiere sanarnos. Dice también Jesús, vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Y bueno, pues igual que se busca un consuelo humano a veces en un psicólogo, un amigo, en un consejo, pues cómo no buscarlo en la palabra de Dios. Hay libros, pues digamos, pues muy sencillos, que se entienden más o menos, ¿no? Estoy pensando, no sé, pues libros de personajes son estupendos, de Esther, de Judith, de Tobías, de Job, y después ya en el Nuevo Testamento los Evangelios, San Lucas, que después continúa con los Hechos de los Apóstoles, es decir, es una continuación, ¿no? Es un evangelio que después continúa con los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos también, bueno, pues San Juan, que es el discípulo amado y que pues es más teológico, más profundo. Tenemos 3 evangelios, por ejemplo, sinópticos, basados en el mismo patrón. Parece que están sacados, siempre en todo hay diferentes opiniones, pero la mayoría están sacados de Mateo, Mateo, por ejemplo, escribe para los judíos, quiere hacer un evangelio para convencer a los judíos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, mira las promesas, todo va encaminado para demostrar pues, que crean los judíos que el Mesías ya ha llegado y que es Jesucristo, ¿no? En cambio, Lucas escribe más para los gentiles, para los que no son judíos. Lucas es el que más escribe de la Virgen, de la misericordia, del Espíritu Santo, y después ya va a continuar su evangelio, en desarrollo, lo que es la primera evangelización de los apóstoles hasta llegar a Roma. Bien, pues todas estas cosas incluso son bonitas humanamente, porque bueno, te van contando unas historias, ya no digamos los milagros, ¿no? Por ejemplo, tú abres tu palabra o vas a la misa y escuchas un milagro. Pues este que era paralítico, Jesús coge y lo sana y comienza a andar. Y a lo mejor lleva 40 años paralítico.
¿Estabas tú allí cuando Jesús hizo el milagro? No. Y yo, menos. Bueno, ¿tú lo has escuchado ese milagro? ¿Lo has leído? Pues a lo mejor sí. O en la misa lo has escuchado pues varias veces, se va repitiendo los evangelios, ¿no? O lo has leído. Bien, entonces, ese milagro, ¿cuántas personas lo vieron? Bueno, vamos a suponer que lo vieron 200 personas, del paralítico. Bien. Y después 10.000 o 20.000 personas conocían al paralítico que no podía caminar, y después 10.000 o 20.000 personas, por decir un número, conocían al paralítico que caminaba. Es decir, no vieron el milagro, pero vieron las consecuencias del milagro. Bueno, entonces, 200 que lo vieron allí, otros 20.000, por decir un número, que lo vieron en el testimonio de que antes no caminaba y ahora que camina, y esto. Y después, que tú lo has leído. Bueno, pues Dios pensó en los 200 que lo vieron, en los 20.000 que vieron las consecuencias y conocían al paralítico, y después tú que lo has leído. Es decir, que Dios pensaba en todo. Es decir, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la memoria de Dios es infinita. El mismo Jesús lo dice, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Bueno, si Dios tiene contados los cabellos, no sé si estamos 7.500 millones de personas aquí en la Tierra, pues imagínate que entonces tiene una sabiduría pues infinita, ¿no? Bueno, el caso es que esa palabra es como cartas que te envía Dios desde el cielo. Son cartas que te envía el Señor desde el cielo. Y bueno, pues algo te querrá decir. También hay cosas que no se entienden, o la misma Iglesia muchas cosas no las ha definido. Hay cosas que sí, porque bueno, tiene el Espíritu Santo, también tiene una autoridad, el sucesor de San Pedro. Jesús lo dice bien claro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, cuando hay un dogma de fe o hay una interpretación de la Iglesia, entonces pues hay que acatarla, ¿no? Y entonces pasa pues que hay muchas divisiones, ¿no? Sobre todo pues tenemos la división que es un cáncer muy grande pues de Lutero. Es decir, Lutero en 1517 saca 95 tesis contrarias al Papa y contrarias a lo que es pues la Iglesia, ¿no? Lutero era un sacerdote católico, era un monje agustino, después se casó con una monja, pero a partir de ahí pues ya viene todas unas consecuencias tremendas, digamos, que van a ser una división, y todo, digamos, por la palabra de Dios mal interpretada. Él, en este caso, lo que ve es el libre examen, es decir, cada uno que examine como quiera. Y entonces, pues bueno, vemos miles y miles de religiones nuevas, no hablo ya de capillas, sino religiones nuevas que siguen la Biblia, pero cada uno la interpreta a su manera. Así como un dato, digamos, histórico, yo que he vivido 13 años en Chile, una vez leí una noticia impresionante, que en 11 años, es un país que ahora puede tener 18 millones de habitantes, no está muy poblado en comparación con los países de Europa, además tiene más terreno que cualquier país de Europa. En 11 años el gobierno tiene como una oficina de inscripción de asociaciones religiosas o de religiones. Bueno, pues en 11 años, 1.200 religiones nuevas que, digamos, seguían la Biblia. Y así, bueno, pues vemos ya algunas religiones que tienen, digamos, hermanos separados o sectas o lo que sea, que ya tienen bastante años, pero otras a lo mejor tienen 30 o tienen 20. No sé, pues pensemos los evangélicos, los adventistas, los luteranos, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales. Bueno, entonces, y así se van dividiendo. Entonces, si en 11 años, en un país de poca población, ha habido tantas divisiones, ¿cuánto habrán en el mundo? ¿Cuánto habrán en Estados Unidos? Que allí pues también hay muchísimas pues, religiones que siguen la Biblia y la interpretan a su manera. Sabiendo también que los protestantes, que tienen un mismo patrón, pues no tienen, les faltan 7 libros del Antiguo Testamento.
¿Por qué? Bueno, pues porque al principio, bueno, pues en la Biblia de los 70 estaban esos 7 libros, pero después los judíos, bueno, pues vieron que no, y eso después de Cristo, pero la Iglesia, porque ya el mismo San Pablo tenía la Biblia de los 70, la Biblia de los 70 es una Biblia que se escribió para los judíos de la diáspora. ¿Qué es esto de la diáspora? Bueno, judíos que ya se habían ido de Israel, de Palestina, y vivían en otras ciudades que se hablaba el griego, entonces no sabían el hebreo, no podían en las sinagogas pues leer porque no lo sabían. Entonces se les tradujo entre el 300 y 200 años antes de Cristo el Antiguo Testamento. Cuando decimos la Biblia, en aquel tiempo era el Antiguo Testamento solamente. Se les tradujo al griego, y se les tradujo ahí en Alejandría, que era una ciudad de actual Egipto. Y bueno, pues ya esa Biblia la utilizaban pues en todo lo que fue el antiguo imperio griego. Alejandro Magno en el 333 vence al imperio persa, derrota al imperio persa y crea un imperio impresionante, muere muy joven, después lo dividen en 4 generales, pero bueno, llega desde Grecia hasta Pakistán. Y bueno, entonces poco a poco se va imponiendo la lengua griega. Por eso el Nuevo Testamento nos ha llegado pues en lengua griega. El Antiguo Testamento pues nos llega en hebreo. También algunas partes en griego, también a lo mejor algún trocito en arameo, pero generalmente es griego y hebreo. Bueno, entonces que veamos las divisiones, ¿no? Claro, todo eso va contrario a lo que dice el Señor. En el capítulo 10 de San Juan, que sea un solo rebaño y un solo pastor. También el 17, Padre, que todos sean uno, reza Jesús antes de morir, como tú y yo somos uno. Bueno, pues esto hay que rezar y tal, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan tantas religiones nuevas? Que a veces pasa como en el Gmail, es decir, uno va y dice a la sociedad donde registran religiones, pues, ¿cómo se llama su religión? Pues mire, nos llamamos evangélicos de Cristo Salvador. Y le dicen, no, este ya está, busca otro nombre, como Gmail, ¿no? Dices tu nombre y dices, no, este ya lo ha puesto otro, ¿no? Y bueno, pues entonces ponga de Cristo del río Jordán o de lo que sea, ese no está, ese le ponemos. Bueno, ¿cómo surgen muchas veces? Surgen porque en una iglesia, una religión hay un pastor, pero a lo mejor hay unas divisiones, hay un grupo que no están de acuerdo con el pastor, o lo que sea, se pelean, lo que sea, y bueno, pues entonces lo dejamos y nosotros nos vamos a inscribir con otro nombre y vamos a alquilar un local y allí empezaremos a predicar, ¿no? Y bueno, tienen siempre las mismas bases esenciales que puso Lutero, es decir, solamente la Escritura, en el sentido, no, nosotros tenemos la Escritura y tenemos también pues la tradición. Una persona puede saber las cosas por lo que está escrito o puede saber las cosas también por lo que se le han dicho, se transmite oralmente, ¿no? Y bueno, son 2 fuentes de revelación. También pues no te harás imágenes, si van a estos cultos, no hay imágenes. Es verdad que la Biblia dice en el capítulo 20 de Éxodo, no te harás imágenes, pero también más adelante dice que cuando pongas el arca de alianza pon 2 querubines grandiosos de 2,5 metros con las alas que se toquen. Entonces son imágenes. También dice a Moisés, pues haz una serpiente de bronce y al que le piquen las serpientes pues quedará sanado, ¿no? Es una imagen, una serpiente, ¿no? Y también pues los que dicen que no te harás imágenes tienen en su cartera o en su casa fotografías de su hija o de su madre, e incluso a veces pues le dan un beso, ¿no? En señal de cariño. Bueno, pues son incongruencias en ese sentido, ¿no? También, bueno, pues no hay trato con los santos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pero ese no es la interpretación correcta, ¿no? No hay interpretación. Incluso la palabra de Dios dice en el Evangelio que Jesús tuvo 4 hermanos y varias hermanas, pero siempre la Iglesia siempre ha entendido que se refería a parientes,
porque después los escritos de cristianos, que después de la Biblia también hay cristianos que escriben cosas, no hablan de los hermanos de Jesús. Aparte también hay una incongruencia. Si María tuvo como mínimo 6 hijos más, Jesús y 6 más, ¿cómo es que en la cruz le deja al cuidado de su madre a un amigo, a Juan? Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Porque si no, Jesús le dejaría a la madre lo que quiere estar no es con un amigo de Jesús, quiere estar con sus hijos, aunque alguno a lo mejor salga un poco esquinado, pero bueno, Jesús es el hombre perfecto y no le va a aconsejar que cuide a la madre, pues, o un amigo, por muy bueno que sea, porque la madre quiere estar con sus hijos. Bueno, bien, entonces que veamos cómo lo importante es que el Señor te quiere hablar, que el Señor te está diciendo en este momento, coge la Biblia, ábrela, lee, empieza, no sé, como consejo mejor puedes empezar por San Lucas. San Lucas es el que habla más de la Virgen, del Espíritu Santo, de la misericordia de Dios, después los Hechos de los Apóstoles, o también por el Génesis, y bueno, diremos, estamos en un retiro, vamos a dar 3 charlas sobre pues, la Sagrada Biblia, y sobre todo es hambre, coger hambre de este libro que nos lo están diciendo todos los papas, ¿no? Es decir, vemos los papas y siempre están insistiendo, porque nosotros tenemos 2 alimentos. El principal es la Eucaristía, que ya no es algo sagrado como la Biblia, sino es que hay una persona, ahí está Cristo, esto es mi cuerpo. Entonces, tomad y comed, esto es mi cuerpo, dice Jesús antes de morir. Entonces, por eso lo tenemos en el sagrario y adoramos a Cristo en el sagrario, está vivo, nos ve, está allí resucitado. Pero también la Eucaristía es memorial de su pasión, es un cuerpo que se entregó, es un cuerpo que ha pasado por la cruz. Bueno, ese es el alimento principal, pero el otro alimento es, pues, la palabra de Dios. Y aquí, como hemos dicho con Isaías 55, pues siempre da fruto, siempre el Señor te quiere decir algo. Porque hay tanta gente desanimada, tanta gente pesimista, tanta gente con miedos, tanta gente que no sabe qué hacer, y así, pues porque no lee la palabra de Dios, y también porque no comulga y porque no adora a Jesús que está en la Eucaristía. Es decir, Cristo, como veíamos ayer el domingo del Buen Pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa enfrente de mis enemigos. Mi copa rebosa. Bueno, pues eso es lo que hay que ver, ¿no? Y también, bueno, pues la Biblia en sí nos dice Dios te ama. Dios te ama. También te dice, oye, hay un cielo eterno, maravilloso, te espero, tienes un asiento allí. Es como un banquete, tiene un asiento. Pero también hay un infierno. A veces se habla mucho de un aspecto y no se habla de otro aspecto. Son una moneda que tiene 2 caras. Bueno, entonces dice la misma palabra. Tu palabra, Señor, todo lo sana. Tantas personas heridas, sobre todo pues en su alma, en su espíritu. Sabiduría 16:12. Tu palabra, Señor, todo lo sana. También, bueno, pues cómo debemos guardar la palabra del Señor. Si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás, dice Jesús, Juan 8:51. También en Mateo 7, pues dice que el que escucha mis palabras y las pone en práctica, es como el que edificó una casa sobre roca. Entonces, antes, para edificar una casa, pues una roca valía muy bien como cimiento, cuando no estaban las técnicas de construcción como ahora. Y entonces, aunque venga el agua, vengan los vientos, las tempestades, lo que sea, pues no se hunde. En cambio, el que no edifica sobre mi palabra es como el que edifica sobre arena. Bueno, la pregunta es, ¿en qué vas a edificar tu vida? Pero claro, si no conoces la palabra, también si uno pues a veces ve que unas palabras le chirrían y dice, esto no coincide con lo que me enseñaron en el catecismo, entonces, bueno, pues la interpretación hay que mirarla, ¿no?
Ahora tenemos una ventaja, que tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, de San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II. Hacía más de 400 años que no se hacía un catecismo universal, estoy hablando. Nada más se han hecho dos, uno de San Pío V, siglo XVI, y otro del siglo XX, de San Juan Pablo II. Bueno, pues el Catecismo de la Iglesia Católica está lleno de citas, citas bíblicas, todo lo que enseña, finalmente lo apoya en la Biblia. Entonces, bueno, pues ahí uno puede ver, ¿no? La gente dice, oye, es que la Biblia no habla del purgatorio. Es verdad, la Biblia no habla de la palabra purgatorio, pero sí que habla del hecho del purgatorio. Bueno, pues míralo, no sé, por ejemplo, Jesús dice, estos pecados no serán perdonados ni en este mundo ni en el otro. Luego, en el otro hay un sitio donde se perdonan pecados, porque en el cielo, como dice Apocalipsis, tiene que ser, entrar todo, digamos, no puede entrar nada impuro, no puede entrar nada impuro. Entonces, bueno, pues hay que purificarse. También San Pablo habla de obras que tienen que pasar por el fuego, ¿no? y esto. Bien, claro, porque si no, cada uno se lo interpreta, entonces, tantos reyes, tantas cabezas, es decir, no puede ser, así las cosas no pueden ir bien. Aparte que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Papa Francisco, actual, es el 266 sucesor de San Pedro. Bueno, pues ahí, digamos, vemos que hay una continuidad. Y todas las iglesias, sectas o denominaciones, todas tienen un fundador, un hombre. Es decir, si uno mira la historia, dice, bueno, ¿quién fundó los bautistas? Bueno, pues se fundó, a lo mejor en Estados Unidos, esta persona. ¿Quién fundó, pues, los adventistas? ¿Quién fundó los mormones? ¿Quién fundó los testigos de Jehová? Pues todos tienen y aparte a veces cambian palabras, sobre todo el testigo de Jehová. Por ejemplo, una cosa que he citado yo antes, nuestra Biblia dice al principio, capítulo 1, versículo 1 de San Juan, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Bueno, eso lo dicen todas las Biblias, bueno, incluso los protestantes también, pero los de Jehová dicen, y la palabra era como Dios, al final dice como Dios, no como, sino era Dios. Bueno, pues porque ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Los mormones tampoco creen que Jesucristo sea Dios. Bien, entonces son cosas fundamentales que debemos conocer. Aparte, bueno, pues uno quiere estar pues, en la iglesia fundada por Jesucristo. No fundó muchas iglesias, sino una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu. Bien, entonces dice también que debemos guardar la palabra, ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Juan 14, 23. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla. Santiago 1, 22. Bien, entonces estas palabras son espíritu y vida. Entonces necesitamos ser hombres y mujeres espirituales. Entonces, y aparte la palabra lo que hace es te aumenta la fe, es decir, te acercas a la palabra y a veces uno tiene un problema, a veces, no sé, está pues desanimado o yo qué sé, o no sabe qué hacer, abre la palabra y bueno, pues le da ánimo o incluso le dice a veces pues por dónde tiene que ir, ¿no? Esto ha pasado también con santos. San Agustín escuchó a un niño que le decía toma y lee, escuchó, entonces bueno, le salió una palabra, me parece que de 1 Corintios, que llevaba una vida bastante disoluta, pues hablaba de muchos pecados de la carne, y bueno, eso le animó pues a la santidad. Bien, entonces, quien guarda su palabra, dice 1 de Juan 2:5, ciertamente en él ha llegado a su plenitud el amor de Dios. En sí, la palabra de Dios te viene a decir, oye, te he escrito una carta, y esta carta es una carta de amor. Y en la Biblia aparece pues cosas que tenemos que seguir y cosas que no tenemos que seguir, porque también aparecen actitudes pecaminosas. Bueno, ahí están los apóstoles, pero también hay un Judas, ¿no? Y vemos reyes que son fieles a Dios, vemos otros que no, vemos Israel cómo se olvida de Dios, los profetas también son perseguidos, no sé, hay muchas enseñanzas, ¿no? Claro, también la ley del Antiguo Testamento pues ya
Cristo trae la ley nueva. Entonces hay cosas que ya no se practican, la circuncisión, por ejemplo, o antes se toleraba el divorcio, o yo qué sé, se veía bien que un rey pues, pudiera tener varias mujeres, la poligamia. Bueno, pues Jesucristo nos trae la nueva ley, la nueva alianza, la nueva alianza. Y también, bueno, pues habían cosas que ya eran buenas, pero con Jesucristo son mucho mejores o más perfectas. Por ejemplo, se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Esa ley o proposición era buena, porque tu venganza tiene que ser proporcional. Venía a decir, ¿no? Si te sacan un ojo, no dejes ciego a toda la familia del que te ha sacado el ojo, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pero ya Jesús pues nos dice, bueno, pues no devolvéis mal por mal, sino devolver bien por mal. Si te pegan una mejilla, pon la otra. Claro, eso es imposible humanamente, pero si tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se tiene que comunicar a través de la Eucaristía y también a través de la palabra, pues entonces sí que es posible. Pero claro, uno necesita llenarse del Espíritu Santo y necesita pues leer la palabra de Dios, también escuchar predicaciones. Hay un sacerdote que predica muy bien, yo lo estoy escuchando mucho, muy entretenido, también muy bíblico, porque cita bastante la palabra, y yo que sé, también mete ejemplos también a veces de psicología y de teología, de todo. Bueno, está muy bien formado. Se llama Fray Nelson Medina, o si miran Fray Nelson en YouTube, tiene cientos de predicaciones. Además, se le entiende todo muy bien, Fray Nelson. Bueno, pues entonces es, digamos, un mandato. Jesús nos lo dice en Juan 5:39. Investigad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Investigad las Escrituras. Investigad las Escrituras. Es decir, escudriñar las Escrituras también se puede traducir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay pasajes del Antiguo Testamento que ya el mismo San Pablo ha visto que era símbolo de Cristo. Por ejemplo, la roca que Moisés toca con el cayado y sale agua cuando se están muriendo de sed en el desierto después de salir de Egipto, los israelitas. Pues entonces esa roca, San Pablo dice, la roca era Cristo. Porque Jesucristo dice, quien tenga sed, venga a mí y beba. Otra, son muchas, digamos, interpretaciones así alegóricas, espirituales. Por ejemplo, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac, porque Dios le dice que lo sacrifique. Creo, si no recuerdo mal, capítulo 22 del Génesis. Entonces, le hace cargar la leña para el sacrificio, van al monte Moria, y allí, bueno, pues esto lo han visto los padres, pues como Isaac, figura, prototipo de Cristo que va al sacrificio. Lo que pasa es que allí, pues el Padre no lo mata, pero en la cruz sí que Cristo muere, y muere por nosotros, ¿no? Muere por nosotros. No se trata a veces de leer así por saber mucho corriendo, sino de saborear, de meditar, de pararse, ¿no? Si una frase ya te dice, estás leyendo la palabra de Dios, bueno, quédate ahí, es como la abeja quiere alimentarse, pero si una flor tiene mucho alimento, se queda ahí. Y si las flores que hay tienen poco alimento, va saltando, ¿no? Pues a veces también la palabra, ¿no? Si te dice una frase, te toca el corazón, pues bueno, quédate ahí, es decir, medítala, saboreala, es decir, la palabra de Dios te anima, pero también te corrige y te dice el sendero, ¿no? Hay un salmo, ahora no me acuerdo cuál es, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hay tanto sufrimiento actualmente porque no, digamos, se sigue la palabra de Dios. En sí es, digamos, seguir a Dios. También hay una presencia de Dios en la palabra, porque cuando te lees o cuando se proclama en la iglesia, ahí es Dios quien te está hablando. Entonces hay una presencia, ahí está la voluntad de Dios. Y habrá cosas que no las entenderemos. La misma iglesia nunca ha dado una interpretación así detallada de, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, porque hay tanto simbolismo. Bueno, ¿a qué se referirá? Pues hay interpretaciones, pero así una cosa como dogma de fe y esto, pues no, sentido, ¿no? Bien,
Bueno, pues ánimo, adelante, que verdaderamente la palabra pues sea alimento cada día, que la leas con fe, que algún día no entenderás nada, otro día disfrutarás, pero bueno, pues esto es como la comida, hay que comer, como el trabajo. Una vez se va al trabajo muy contento y otra vez se va con sueño, se va hecho polvo, pues con problemas, pues lo mismo. Entonces, adelante, y que decía un santo que cuando leas la palabra, que cuando si te entra el sueño, que te duermas encima de la Biblia, en el sentido de que te encuentres con la cabeza durmiendo ahí encima de las letras, ¿no? Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar.